Hola, mi nombre es Laura Romero, te voy a hacer unas preguntas sobre los derechos humanos. La primera, pues no es sobre las plantas, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Camilo López, estudiante de matemática. Ok, la primera pregunta es, ¿qué son los derechos humanos para ti? Los derechos humanos son aquellas cualidades inherentes al ser humano en función de su dignidad. Entonces el ser humano, por el hecho de ser humano, tiene ciertas garantías de vida que le garantizan un Estado y son inherentes a él por su dignidad. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo ves tú que están esos derechos que acabas de decir en Colombia? A muy grosso modo, a veces hay una función más o menos positivista del derecho, donde no se entiende el derecho del humano inherente a él, sino que se entiende el derecho del humano como persona. Entonces es un Estado que le da derechos, sino un humano que inherentemente tiene derechos, lo cual se presta para afectar el derecho en varios campos. Por ejemplo, está el derecho a la alimentación, tenemos muchos problemas evidentes. El derecho con la Guajira, el derecho a la vida se está vulnerando más que todo en el de los bebés que no han nacido, y puedo dar muchos ejemplos donde este derecho se está vulnerando. Ok, ¿y cuáles tú crees qué derechos son más vulnerados aquí en la Universidad Nacional? Aquí en la Universidad Nacional yo pensaría que puede ser la libertad de pensamiento y la libertad de culto, quizá. No precisamente porque no se permita tener dicha libertad, sino porque en muchos ambientes, más que todo académicos, existe un juicio bastante sesgado hacia las opiniones de personas que se consideran religiosas o de personas que no están en un pensamiento muy acorde al pensamiento que prima en la universidad. Aquí en la universidad, ¿sientes que te han vulnerado a ti algún derecho humano? ¿En qué situaciones? Aquí en la universidad siento que mi opinión se ha visto desmeritada, o mi pensamiento se ha visto desmeritada en función de mis creencias religiosas, y que mi pensamiento se desmerite en función de lo que yo creo se me hace una vulneración a mi libertad de culto, precisamente porque me toca cohibirme de mi libertad de culto para que mi opinión académica, que no tiene mucho que ver con mi creencia, pueda ser mejor aceptada o pueda ser escuchada. Ok, ¿y tú qué harías para mejorar esas situaciones? Yo me metería con una campaña de un poco de promoción con estas libertades, que entendamos que la idiosincrasia de una persona o sus líneas de pensamiento no tienen que necesariamente influir en su Hola, capacidad. mi nombre es Laura Romero, te voy a hacer una serie de preguntas sobre los derechos humanos. La primera pregunta no tiene que ver, pero ¿cuál es tu nombre? Nicolás Solano. Ok, la primera pregunta es, ¿qué son para ti los derechos humanos? Son ciertos cánones que se le dieron a todos los seres humanos según ciertas legislaciones internacionales. Ok, ¿y cómo ves tú que están los derechos humanos en Colombia? Pues en general mal, pero también creo que las organizaciones internacionales tampoco están intentando cambiar eso, o sea que es una situación más de dientes para afuera para todo el mundo, incluyo, o sea, no solo Colombia. ¿Tú cuáles derechos crees que son vulnerados en la Universidad Nacional? Uy, no sé, no estaba preparado para esa pregunta. Pues sí, la libre expresión hasta cierto punto, pero supongo que la mayoría no, que la universidad es buena en estos asuntos. Por lo menos, o sea, si yo me coloco como víctima, no me siento que se haya sido, pero seguramente hay alguna otra población menor o más específica distinta a la mía que se siente de alguna manera O vulnerable. sea, ¿no crees que en ninguna circunstancia te hayan violado algún derecho en la Universidad Nacional? Hasta ahora no, la verdad no. Y si vieras alguna situación de esas, ¿qué harías en ese caso? No, pues evidentemente seguir ¿cómo se llama eso? Bueno, seguir la jerarquía y buscar ayuda o denunciar, pues depende mucho de la situación, ¿no? Pero sí, evidentemente trataría de evitarlo y de contrarrestarlo, por así decirlo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jaime. Listo, te voy a hacer una serie de preguntas sobre los derechos humanos. La primera pregunta es, ¿qué son para ti los derechos humanos? Derechos humanos es como un consenso general de toda la sociedad en el mundo para respetar ciertos derechos básicos que tiene la humanidad. Ok. ¿Cómo ves tú que están los derechos humanos en Colombia? En Colombia pues están totalmente pisoteados porque pues primero por el conflicto que ha habido durante más de 50 años en el país, y segundo porque actualmente pues vemos muchos, por ejemplo, muchos líderes sociales que han asesinado en el campo. La violencia intrafamiliar también es en cierto sentido pues un deterioro para los derechos humanos del país y muchas otras cosas. O sea, aquí están. Ok, ¿cuáles derechos crees tú que son vulnerados en la Universidad Nacional? Quizá ninguno. Quizá el derecho a expresarse, por ejemplo, en la elección de rector, de representante en el consejo directivo, eso es, digamos que cierta prohibición al derecho de la libre expresión, por ejemplo, un derecho humano fundamental. Ok, o sea que nunca en ninguna circunstancia has sentido que te vulneran los derechos. Sí lo he sentido. En la universidad sí. Bueno. ¿Y qué harías tú para contrarrestar estas situaciones? Para contrarrestar.
pues es difícil. Yo, pues básicamente yo no puedo solo, es decir, toca con una organización de todo el conjunto de estudiantes de acá de la universidad para poder realizar como consenso y que se hagan pues efectivos los derechos aquí en la Universidad Nacional. Ok, mi nombre es Laura Romero, te voy a hacer una serie de preguntas sobre los derechos humanos. ¿Y cuál es tu nombre? Quería saber cuál es tu nombre. Mi nombre es Dul. Ok, la primera pregunta es, ¿qué son para ti los derechos humanos? Los derechos humanos, una serie de derechos internacionales. Bueno, ya, sí, eso es todo. ¿Cómo ves tú que están los derechos humanos aquí en Colombia? Pues no muy bien, la verdad, se incumplen mucho. Y aparte los que los incumplen normalmente son agentes del Estado, entonces no se puede hacer mucho ahí como para respetar. ¿Qué derechos crees que son violados aquí en la universidad? No sé, brota la expresión. ¿Alguna vez has sentido que te violan a ti los derechos? Sí. ¿Y qué haces para contrarrestar esas situaciones? ¿Qué hago? No, la verdad no, nada, me resigno. Ok, gracias. Preguntas sobre los derechos humanos. ¿Cuál es tu nombre? David Zambrano. Ok. La primera pregunta es, ¿cuáles son para ti los derechos humanos? ¿O qué son los derechos humanos? Los derechos humanos para mí son los que aseguran, son como, no sé, un conjunto de reglas establecidas que aseguran la convivencia y la seguridad y la estabilidad de uno en la sociedad. Ok. ¿Cómo ves tú que están los derechos humanos en Colombia? Vulnerados y que también nosotros estamos permitiendo que así pase, que no hacemos ni mierda, que nos están jodiendo y nos dejamos. ¿Crees que en la Universidad Nacional se vulneran algunos derechos? De pronto sí, ¿Cuáles? pues tal vez como, no sé, pienso yo que últimamente se ha ido como a las clases más bajas, se está excluyendo porque en ese nuevo sistema de admisión solo entran las personas que vienen de los colegios que han tenido buena formación, los colegios nosotros como que ya baila también, entonces no sé, en cierta forma lo que se supone que es educación para todos no es tan para todos. Ok. ¿Alguna vez has sentido que te vulneran a ti los derechos en la universidad? Bueno, a mí no, personalmente no, nunca. ¿Y cuando has visto una situación de vulneración de derechos, qué has hecho? ¿O qué harías tú para contrarrestar esa situación? Pues no sé, pienso que yo solo no podría hacer nada, buscaría como otra opinión, trataría de hablar con alguien más para ver qué piensa o qué se puede hacer o qué solución se encuentra. Ok, pues la primera te voy a hacer una serie de preguntas sobre los derechos humanos. ¿Cuál es tu nombre? Walter Ávila. Ok, la primera pregunta es, ¿para ti qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos digamos, todas las partes que necesitamos para convivir, lo necesario para poder sustentar nuestra propia vida, ¿sí? Como es, no sé, los alimentos, la seguridad en el sentido de la integralidad de la persona. ¿Qué más quería decir? Ok, ¿y cómo ves tú que son los derechos aquí en Colombia? Los derechos acá en Colombia, pues hay una base de derechos, sin embargo, pues, o sea, no se cumplen en su totalidad, o sea, todos se cumplen, o sea, parcialmente o se ofrecen como simplemente, digamos, hoy en día no como derechos sino como mercancía, o sea, por ejemplo en la salud, en el medio ambiente. ¿Crees tú que en la universidad se vulneran algunos derechos? Bueno, acá pues gozamos de muchos derechos, por primero el de la educación, pero se vulneran otros, por ejemplo, no sé, el caso que yo escuché este día del profe de lo que pasó en sociología, digamos que eso es una vulneración a los derechos, que utiliza su estatus que tiene. En el caso que pasó, por ejemplo, en sociología, fue lo de, digamos, transgreder a la alumna. ¿Alguna vez has sentido que te vulneran los derechos acá en la Universidad Nacional? Yo personalmente, pues no lo he sentido así. Tengo los ¿Y cuando has visto una situación así, qué has hecho? ¿O qué podrías hacer para cambiar esa situación? Para cambiar esa situación, obviamente hay que manifestarnos, o sea, decir, denunciar cuando cualquier derecho, pues, cuando cualquier cosa, digamos, se ve así, pues alterada un poco, pues denunciar ante la opinión pública, ¿sí? Ante los estudiantes, ante los profesores y también puedes hacer ante no sé si habrá pues algunas instituciones, no tengo con claridad, pero pues se puede. Ok, muchas gracias.